comenzar. ¿Cuántos están emocionados de seguir adelante con esta serie de Apocalipsis? Ha sido de mucha bendición, especialmente a mi vida lo ha sido, y yo sé que a la vida de muchos de ustedes ha sido de mucha bendición. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio, pero antes quisiera preguntarte algo. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a un circo alguna vez? Levanta tus manos. Casi todos, ¿no? Yo quiero confesarte que yo amo los circos. De hecho, yo vivo en Los Encinos y hace como 2 días pasé por la calle principal y me di cuenta que pusieron un circo. Lo primero que hice fue le dije a mi esposa, hey, tienes que llevarme por favor ahí. ¿Por qué? Porque me encanta la magia que se genera cuando entras a ese lugar y las luces están apagaditas, la cortina de terciopelo y el acto número 1 comienza, el acto número 2. Y si tú has ido a un circo, sabes que en algún punto de la función hay algo que se le llama el intermedio. ¿Alguien se acuerda de eso? Entonces, en este intermedio, pues normalmente, ¿qué haces? Vas al baño, vas y compras palomitas, vas y compras tus varitas de colores, ¿no? La naricita de los padres. Pero bueno, lo que es interesante es que después de esta pausa y este intermedio, empiezan a mover las piezas y las pistas para poner las obras y los actos más riesgosos de la función. Regularmente son, a lo mejor te vas a acordar de esto, el globo de la muerte, el trapecio, malabares con espadas y todo eso que estás con el alma en un hilo ahí, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que ahorita que llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis, nos damos cuenta que este capítulo funge precisamente como un intermedio. El capítulo 10 de Apocalipsis es un intermedio que se da en medio de una serie de juicios intensos que hemos estado viendo ya en la Biblia, y aparece como una pausa. En medio de esta pausa, Dios por unos momentos cambia el enfoque de todo el caos que está sucediendo en el mundo, todo el caos, a algo que sucede dentro de tu corazón y de mi corazón cuando escuchamos su palabra. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos su palabra? Entonces, cuando Dios habla a nuestra vida, ¿cuántos les gusta que Dios les hable? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Pues cuando Dios habla a tu vida, comúnmente esto produce un sentimiento agridulce. ¿Por qué es dulce? Porque hablamos de amor, de gracia, de fidelidad, de paz, pero amargo porque esto conlleva a ser confrontados directamente en nuestra manera de vivir. Entonces, al ver todo esto que está sucediendo aquí, al ver cómo Dios sigue hablando y confrontando aún en medio del juicio, apunta en tus notas, por favor. Vamos a ver el día de hoy el efecto agridulce al recibir su palabra. El efecto agridulce al recibir su palabra. Y vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 10. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 10 del versículo 1 al versículo 11. Y quiero solamente recordarte algunas cosas de la semana pasada. ¿Alguien estuvo aquí en el estudio de la semana pasada? Sí, ¿estás de acuerdo que fue un estudio impresionante? Estuvimos viendo el capítulo 9 y miramos una de las escenas más intensas en todo Apocalipsis, más intensas dentro de este gran juicio, con el sonido de la 5ª trompeta, de la 6ª trompeta que desató tormentos sobre la tierra espirituales, esta persecución sobre personas, estas cosas que pudimos ver, estas imágenes. De hecho, yo ya le dije a Pastor Hugo que no pude dormir toda la semana por las imágenes que pusieron la semana pasada, pero pudimos ver a través de estas imágenes que se acercan un poco a lo que Apocalipsis narra, la seriedad del pecado y de sus consecuencias. Lo que implica que una persona o que un hombre experimente el peso de su propia rebelión ante Dios. Y fue impresionante. Y todavía al final del capítulo nos quedamos con una sensación bien extraña, porque a pesar de todo esto, a pesar del juicio que se desató sobre la tierra, a pesar de la manera en la que el diablo y sus demonios ejercieron por un momento tormento sobre mucha gente, pudimos ver al final que ni aún así la gente se arrepintió. Qué grueso, ¿no? Ni aún así la gente se arrepintió y persistieron en su idolatría, persistieron en su violencia y en su corrupción. Por eso terminamos con la urgencia de un arrepentimiento genuino en nuestra vida, de hacer una introspección a nuestra vida y arrepentirnos de corazón y dejar que Dios sea el dueño y Señor de nuestra vida. Entonces, antes de continuar en el capítulo 11, donde vamos a seguir viendo todo lo que está pasando en el mundo y en los siguientes capítulos, en este capítulo, el capítulo 10, Dios mismo, a través de esta visión que vamos a ver el día de hoy, se asegura de generar una transformación primero en aquel que recibe su palabra. ¿Cuántos quieren recibir su palabra el día de hoy?
A través de este capítulo, Dios asegura de transformar primero al que está dispuesto a escuchar el mensaje, a recibir su palabra, aunque esto sea una sensación agridulce, dulce y amarga a la vez. Así que apunta tus notas, por favor. Vamos a estudiar a través de estos versos 3 efectos agridulces al recibir su palabra. 3 efectos agridulces al recibir su palabra. Y vamos a estar considerando primero los versos del 1 al 4. Entonces, si ya lo tienen ahí, digan amén fuerte. Amén. Entonces, vamos a orar para comenzar el estudio. ¿Te parece? Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder exponernos a ella, de que tú puedas, Señor, hablar a nuestra vida a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, el día de hoy que abras el corazón de cada persona que está aquí hoy, Señor. Que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a tus palabras y que a través de ello tú hagas algo en nuestras vidas. Que tú transformes nuestra vida. Que nos lleves a vivir una vida más allá de lo que hemos vivido. Y que no solo salgamos de aquí felices por una experiencia que tuvimos, sino podamos salir de aquí retados, Señor, a rendirnos ante tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo. Amén. Vamos a leer entonces los versos 1 al 4. ¿Ya están ahí? Dice así. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esa es la visión que está viendo Juan en este momento, y lo que él describe o lo que él narra en esta visión es un ángel fuerte que desciende del cielo. Y es bien interesante que la apariencia de este ángel que Juan describe tiene muchas características similares a la apariencia que podemos ver en Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Si tú ya lo has estudiado, recuerdas lo que dice. Vemos, por ejemplo, que viene envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, con un rostro como el sol y con pies como fuego. Sin embargo, Juan lo llama otro ángel fuerte. Otro ángel fuerte, y esta palabra en el original es la palabra aios y significa otro del mismo tipo. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es que este es un mensajero poderoso que viene y actúa bajo la autoridad de Dios, similar al ángel que vimos en Apocalipsis 5. ¿Alguien recuerda a ese ángel que estaba ahí en el trono de Dios y que gritó y clamó, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pues Juan está describiendo aquí a otro ángel similar a ese que también actúa bajo la autoridad de Dios. Y es interesante que su apariencia sea de esa manera, porque a través de la Biblia podemos ver algunos momentos en que la gloria de Dios se refleja en personas que han estado cerca de Dios. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Moisés bajaba del monte y bajaba de estar en la presencia de Dios? Dice la Biblia que él bajaba y su rostro resplandecía. De hecho, tenían que tapar su rostro. También, Corintios dice que al contemplar al Señor, somos transformados a su imagen para reflejar su gloria. ¿Te das cuenta? También podemos ver que este ángel que Juan tiene la oportunidad de ver en esta visión porta en sí mismo la evidencia de habitar en la misma presencia de Dios. Por eso es tan similar a Jesús y lo vemos de esa manera. Entonces Juan ve lo que tiene en su mano, y en esta ocasión, a diferencia de lo que Juan vio en el capítulo 5, él ve un librito, una especie de rollo o rollito. Se usa el diminutivo para Biblia, una biblita, y lo ve abierto. Okay, lo ve abierto a diferencia del otro rollo. Entonces, que este rollo esté abierto implica que lo que hay dentro de ese rollo, el contenido, es algo que está disponible. Okay, es algo que no está oculto, está ahí disponible. Entonces, vemos que este ángel fuerte pone un pie, ¿en dónde? ¿Recuerdas? En el mar, y el otro lo pone en la tierra. Y yo no sé si tú te lo puedes imaginar, pero imagínate el tamaño de este ángel para poder poner un pie en el mar y otro en la tierra. Imagínate el tamaño y la imponencia que tenía este ángel. Pues lo que él está haciendo al poner un pie en la tierra y uno en el mar es dejando clara y
de una manera contundente la autoridad de Dios sobre toda la creación. La autoridad de Dios sobre absolutamente toda la creación. Y particularmente me parece muy interesante que este capítulo esté después del 9, cuando Dios le da como una especie de permiso a Satanás y a sus demonios que ejerzan cierto movimiento en la tierra. Pero ahora en el capítulo 10, con esto que este ángel hace, se reafirma que toda la autoridad y el dominio sobre todo pertenece a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Todo el dominio y la autoridad pertenece al Señor, y familia, es solamente un ángel mensajero de Dios. Imagínate el poder y la autoridad que tiene nuestro Dios. Imagínalo de esa manera. Entonces, al ver cómo lo que está por suceder, al ver lo que Él está haciendo, vemos que lo que está por suceder es algo con un alcance totalmente global. Es un alcance que alcanza todo el mundo. Y lo que este ángel hace, dice la Biblia, que clama a gran voz como ruge un león. ¿Alguien ha visto un león aquí? No, puede ser. En National Geographic es bien fácil verlos, ¿no? ¿Alguien ha visto un león aquí? ¿Sí? Bien, entonces dice que este ángel clama a gran voz como ruge un león. Después dice, 7 truenos responden. Entonces, ¿qué es lo que Juan estaba escuchando? ¿Qué es ese sonido que Juan estaba escuchando? Toma en cuenta que para Juan era muy difícil tratar de materializar o poner en palabras lo que él estaba viendo y escuchando. Pero, ¿qué te parece si el día de hoy echamos a andar un poquito a nuestra imaginación? ¿Cuántos veían Barney de chiquitos? Levanta tu mano. Vamos a echar a andar un poquito nuestra imaginación. Entonces, cuando Juan dice que escucha clamar a este ángel con una gran voz como ruge un león, entonces se escuchaba más o menos así. Ya vi que se despertaron varios. Amigos, despiértense por favor, ¿ok? Y luego después dice que él escuchó 7 truenos que respondieron más o menos así. Entonces, imagínate la magnitud de lo que Juan estaba escuchando. Imagínate lo temible y terrible de ese sonido que Juan estaba escuchando en ese momento. Y no podemos dejar de recordar referencias en la Biblia, donde la Biblia es muy clara con este tipo de cosas. Amós 3:8, por ejemplo, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? También podemos ver en la Biblia que los truenos simbolizan generalmente la voz de Dios en juicio o en toda majestad. Salmos 29:3 lo dice claramente. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. También, si recuerdas, en el desierto del Sinaí, vemos que la presencia de Dios se posaba sobre el monte, y ahí que había, ¿te acuerdas? Truenos, relámpagos, una nube espesa ahí. También vemos en el Nuevo Testamento como cuando Jesús está orando y está anunciando su muerte, se escucha una voz del cielo que Dios habla y todos lo escuchan. Algunos, dice la Biblia, que escuchan como si hubiera sido un trueno. Entonces, imagínate lo grandioso y temible de haber escuchado esta voz, de escuchar estos 7 truenos, que si recuerdas, hemos estado viendo que el número 7 en la Biblia simboliza ¿qué? Perfección absoluta, perfección o plenitud. Entonces, lo que Juan estaba escuchando en ese momento no solamente eran sonidos, créeme. Lo que Juan no estaba escuchando no solamente eran sonidos, sino era un mensaje completo y perfecto que Dios le estaba comunicando, hablando con toda la claridad y toda la autoridad. ¿Por qué lo podemos ver así? Porque Juan pudo entenderlo, por eso él estaba dispuesto a escribirlo. Entonces, Juan, al ver que Juan estaba dispuesto a escribirlo, quiere decir que Juan pudo entender lo que esos truenos y ese rugido dijo. Obviamente Juan no iba a ponerse a escribir Obviamente sabemos que no fue así, fue un chiste por si no sabían. Entonces, en un momento, al escuchar lo que esta voz del cielo dice, sella las palabras que escuchaste y no las escribas, nos conecta directamente con el libro de Daniel, donde también a Daniel le sucede algo similar y Dios le ordena que selle las palabras, es decir, que las asegure y las oculte o las preserve. Entonces podemos ver cómo Dios en ocasiones, escucha esto, Dios en ocasiones revela lo suficiente para nuestra fe
pero no lo suficiente para nuestra curiosidad. ¿Cuántos son curiosos aquí? La verdad, todos somos bien curiosos. Ya, mira, si por ti fuera, te apuesto lo que quieras y quisiera saber cuándo viene Cristo ya, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿y quién será el anticristo? Y queremos saber, ¿y la bestia quién es? Y que el yerno de Donald Trump, y empezamos a hacer nuestras conjeturas. Pero escucha esto, Dios revela lo suficiente para tu fe, pero no lo suficiente para tu curiosidad. Y esto nos recuerda lo que dice Deuteronomio capítulo 9, 29. Escucha lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, mientras el juicio está avanzando, mientras Juan está viendo esta visión imponente, Dios está hablando, pero al mismo tiempo también está estableciendo límites acerca de lo que el ser humano puede conocer. No vas a saber todo y está bien. No vas a conocer todo y está bien. No vas a tener todas las respuestas. Está bien, no las tienes que tener. Pero mira, al ver cómo Juan no solo es consciente de lo que está viendo y escuchando, sino que también está dispuesto a obedecer sin reservas, tú y yo podemos ver el día de hoy el primer efecto agridulce al recibir su palabra. Apunta en tus notas, por favor. Reconocimiento y rendición ante su autoridad. Reconocimiento y rendición ante su autoridad. Y no me vas a dejar mentir, pero la verdad es que es sencillo creer que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe aquí? Levanta tu mano. Los que no levantaron su mano, seguridad, por favor. Otra vez, ¿cuántos creen que Dios existe? Todos estamos aquí porque creemos que Dios existe. Y está bien, puedes no tener problema con creer que Dios existe. Incluso puedes reconocer su autoridad. Puedes reconocer que Dios creó todo, que es el autor del universo. Pero escucha lo que te voy a decir. La verdadera evidencia de que hemos escuchado su voz es la rendición. La rendición. Puedes creer en Dios, pero mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que existe un Dios? ¿Tú crees que existe un solo Dios? Pues muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. ¿Te das cuenta la magnitud de lo que estamos viendo? Y aquí es donde se empieza a poner agridulce el sabor. Aquí es donde empezamos a decir, qué chido Dios, que eres grande, que tienes autoridad, pero no me gusta tanto el hecho de que tenga que rendir mi vida. Y qué importante es rendir nuestra vida, porque puedes tener mucha información, puedes conocer mucho acerca de Dios, puedes saberte toda la Biblia de memoria, pero si no hay rendición, escucha esto, no hay transformación. Si no te rindes, no puedes ser transformado. Y quiero decirte algo que a lo mejor te va a retar mucho este día, pero la iglesia está llena de personas así. La iglesia está llena de personas que creen en Dios, que vienen, adoran a Dios, cantan a Dios, sirven a Dios, diezman, ofrendan, sirven en todo, predican, cantan, etcétera, etcétera, pero que no se han rendido a Dios. Así que la invitación es no solo conozcas a Dios, no solo conozcas de Dios, ríndete a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ríndete a Dios y a su voluntad. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, háblame. Y yo te quiero decir, ¿estás seguro que quieres que Dios te hable? Eso implica que te tienes que rendir. Eso implica que tienes que doblegarte y rendir toda tu vida ante su gobierno. Por eso, el juicio que hemos estado viendo y esta escena que vemos el día de hoy no solo nos deja en evidencia su poder y su dominio absoluto sobre todo, también deja en evidencia lo que hay dentro de nuestro corazón. Nos deja totalmente evidenciados, sin excusas, acerca de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Este ángel desciende con autoridad celestial y con el rollo abierto y ruge como león. Luego 7 truenos responden y podemos ver claramente que hay momentos donde honrar la voz de Dios no significa hablar mucho. Lo voy a repetir, hay momentos donde honrar la voz de Dios no significa que tienes que hablar mucho, que tienes que justificar muchas cosas, sino que también tienes que saber cuándo callar y cuándo solamente confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes cuándo callar y cuándo confiar sin pretender saberlo todo? Entonces, recibir esta revelación de Dios implica de nuestra parte responsabilidad. Di conmigo, responsabilidad. Implica de nuestra parte responsabilidad, porque Juan quiso escribir lo que escuchó, pero se le dijo que no.
¿Y se puso a pelear con Dios? No, simplemente obedeció y no lo hizo. Tienes que entender que no somos dueños del mensaje. No somos dueños del mensaje, somos solamente administradores del mensaje. ¿Y qué fue lo que dijeron esos 7 truenos? No sé. Algún día vamos a estar frente a la presencia de Dios y vamos a ver a Juan por ahí y le vamos a decir, oye Juan, a ver, ven un poquito, tengo una pregunta para ti, ¿no? Eso que escuchaste, esos truenos, ¿qué dijeron? A ver, cuéntame un poquito, ¿no? Pero mientras tanto, no indagues, no supongas, no pretendas saberlo todo, no lo vas a lograr. Escribe por favor ahí en tus notas, una fe madura no se mide por cuánto entiendes de Dios, sino por cuánto confías en Dios y te sometes a su autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y se va poniendo más interesante. Vamos a seguir leyendo por favor los versos 5 al 7. Versos 5 al 7 dice lo siguiente. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, este juramento, como el que hace este ángel, es un juramento que conecta directamente con una acción que se hacía en el mundo bíblico anteriormente, donde esto de levantar la mano representaba un juramento solemne. Un juramento solemne. Si quieres apuntar en tus notas, esto lo puedes ver en referencias como Génesis capítulo 14, verso 22. También lo puedes ver en Daniel capítulo 12, verso 7. Pero es una declaración formal de que lo que está a punto de decir este ángel, es absolutamente seguro y confiable y con autoridad. Lo que él está a punto de decir no se cuestiona de ninguna manera, es confiable y viene con autoridad, respaldado por el mismo cielo. A la torre, qué fuerte. ¿Qué es lo que va a decir, no? Entonces, lo que esto transmite es urgencia y autoridad. Urgencia y autoridad. Y lo que este ángel está haciendo es no está opinando algo. No está diciendo lo que él piensa que es. Lo que él está haciendo es un decreto mismo respaldado por Dios. Y después dice que el ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos. Hace un juramento por Dios mismo, por el creador de todo lo que hay. Y la frase que dice es, el tiempo no será más. El tiempo no será más. Y la palabra que se usa aquí es la palabra cronos. Algunos de ustedes ya la han escuchado, que significa el tiempo en sí, como una medida de tiempo. Entonces lo que está diciendo aquí es que este periodo de espera o demora llegó a su fin. Ya se acabó. Ya terminó el retraso en el cumplimiento del plan de Dios. Es momento de una culminación. Entonces, si quieres verlo de una manera práctica, ¿cuánto les gusta el fútbol aquí? Voy a hacer una pregunta bien rara, pero ¿a cuánto les gustan las Chivas? ¿Cuánto le van a las Chivas? ¿Cuánto le van a la América? Sí, Dios los perdone. Pero imagínate que estás viendo el partido clásico y van ganando las Chivas, como siempre, y no sé por qué se sorprenden, pero imagínate que ya fue el minuto 90, están en los tiempos extra, el árbitro está a punto de silbar y el tiempo está a punto de terminarse. Pues de esto está hablando. De un momento en el que ya llegó a su fin. No hay chance, no hay penales, ya terminó, llegó a su fin. A esto se está refiriendo. Por mucho tiempo Dios ha permitido que el mal continúe, no porque sea débil, sino porque Él ha sido paciente. Dios ha estado permitiendo mucho tiempo la maldad y que el mal continúe, no porque sea un Dios débil, sino porque ha sido paciente. Si no, te lo voy a demostrar en un momento. Pero ¿cuántos aquí se han hecho la pregunta una vez en su vida? Dios, ¿por qué no eliminas la maldad ya de una vez en la tierra? ¿Alguien se ha preguntado eso? Pues, ¿qué crees? Te eliminaría primero a ti. ¿Te das cuenta? Dios no es un Dios débil. Dios es un Dios paciente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Dios es paciente? Dios es un Dios paciente. Y mira cómo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo remarca de esta manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, por tu paciencia. Sin embargo, en este punto,
En este punto de la historia que estamos leyendo el día de hoy, esa paciencia llegó a su fin. Ya no hay más tiempo. Es hora de ejecutar el juicio. Es el momento determinado por Dios. El reloj divino llegó a su fin y es momento decisivo. Por eso el versículo 7 menciona que en los días del séptimo ángel este misterio se consumará. Es decir, esto que por mucho tiempo había estado oculto, ahora será revelado por fin. El plan completo de Dios iba a ser revelado. Escucha esto, como Él lo anunció a sus profetas. O sea, Dios ya lo había dicho en la Biblia. Esto ya estaba escrito. Y esto nos da un increíble descanso porque podemos ver que los sucesos de Apocalipsis están interconectados cada uno con promesas que Dios ha venido dando desde el inicio de la historia. Y esto nos demuestra una sola cosa. ¿Sabes cuál es? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel y que Dios cumple su palabra al pie de la letra y que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿A cuánto les da descanso saber que nuestro Dios es fiel? Nos da un increíble descanso porque esto ya Él lo había anunciado. Dios, familia, y alguien lo tiene que saber este día, Dios no está improvisando. Dios no se levanta todos los días, de hecho Dios no duerme, pero Dios no se levanta todos los días diciendo, ¿qué haré hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Dios no improvisa, Dios está cumpliendo algo que Él ya había prometido. Y lo está simplemente cumpliendo y afirmando. Isaías 46, 9 al 10 dice algo contundente sobre esto. Escucha, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Te das cuenta el Dios que tenemos? Es un Dios que cumple su promesa, que es fiel a su palabra y que la historia siempre ha ido en sus manos direccionada hacia un propósito eterno. Así que este es el segundo efecto de recibir esta palabra agridulce en nuestras vidas. Apúntalo ahí en tus notas, por favor. Urgencia y obediencia ante su revelación. Urgencia y obediencia ante su revelación. Entonces, vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a pensar que Dios ya se tardó mucho. Estamos acostumbrados a ver atrás y decir, Cristo vino hace 2000 años, murió por nosotros, ya pasaron 2000 años. Y yo me acuerdo que en el 2000 decían que en ese año venía Cristo y no viene. Entonces, ¿qué está pasando? Se retrasó la promesa. Pero esto que estamos leyendo el día de hoy rompe totalmente con esa idea de que Dios está retrasado, de que Dios ha retrasado su plan. Claro que no, Dios tiene específicamente marcado el día, la hora, el año, el momento donde Él va a cumplir su palabra. Y eso no es retraso de su voluntad, eso es paciencia, familia. Eso se llama paciencia. Y cuando Dios decide actuar, es cuando llega un límite, ahora su plan no se retrasa ni un segundo más y es momento de ejecutarlo. Y a veces se nos hace largo el ver que sucedan algunas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba joven, en los 90 por ahí, no sé si fue los 90 o los 2000, que se puso de moda el internet por cable. ¿Alguien llegó a tener el internet con cable de teléfono? Conectabas la computadora el cable a tu computadora para poder tener internet y hacía ese sonido famoso de... ¿Alguien se acuerda de eso o soy el único? ¿Sí? Entonces, dime si no, cuando estabas viviendo ese momento, jamás te imaginaste que la tecnología podría llegar al punto en el que está ahorita, ¿sí o no? Era imposible pensar que podías tener una tableta, un teléfono donde pudieras conectarte con cualquier persona y eso se miraba algo lejano, pero ¿qué crees? Hoy ya es algo normal para nosotros. De la misma manera, el COVID, por ejemplo. Cuando comenzó el COVID y empezó en China con los murciélagos, o no sé, la verdad, no tengo mucha información de eso, pero muchos lo mirábamos como algo muy lejano, ¿verdad? No, pues nunca va a llegar a nosotros y cuando menos te das cuenta, estás en medio de una pandemia con una nueva normalidad y te alcanzó la pandemia. Esas pandemias que pasan cada 100 años. Entonces, de la misma manera, el reloj de Dios no se detiene. El reloj de Dios no se detiene y su propósito se va a cumplir exactamente cuando Él lo ha determinado. Así que si te asustaron las imágenes de las langostas con cabello largo y los dientes filosos, los demonios y todo este tipo de cosas, va a llegar, créeme familia, va a llegar el momento donde todo esto lo vas a poder ver con tus propios. Espero que no. Lo voy a cambiar.
Porque te vas a ir con el Señor antes, ¿ok? Pero va a llegar el momento en el que el mundo va a ver esto como algo normal. ¿Me explico? Entonces, el Señor no retrasa su promesa, Él no improvisa, Él está revelando este misterio que ya había estado oculto durante mucho tiempo y que Él ya había revelado a los profetas. Así que nuestra fe, tu fe no está sostenida por un cuentito de hadas que te contaron cuando eras niño. Tu fe no está sostenida por una leyenda, por ahí una historia de un Dios que por allá en el Medio Oriente libró a los hebreos de Egipto y abrió el mar. Tu historia está sostenida por un Dios fiel. Tu historia está sostenida por un Dios que cumple su promesa. Por eso escribe esto por favor ahí en tus notas. Una fe madura no vive confiando en que todavía falta mucho tiempo, sino vive confiando en que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido a su tiempo, para cumplir lo que Él ha dicho a su tiempo. Entonces, cuando puedes entenderlo de esa manera, es cuando empiezas a vivir con urgencia y empiezas a vivir con obediencia a Dios. Cuando lo ves de esa manera, te das cuenta que todo lo demás que el mundo te puede ofrecer es pasajero. Todo lo demás que pueda satisfacer tu vida no vale la pena, a comparación de poder obedecer a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, entonces vamos a leer los versos 8 al 11 ya para terminar. Y dice así. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me lo dio y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Entonces la voz del cielo vuelve a hablar con Juan y le da la instrucción de que vaya, tome el libro del ángel y lo coma. En ese momento, Juan deja de ser solamente un espectador de una visión, de estar viendo todos los sucesos, y ahora se convierte en una persona que participa en lo que estaba viendo. Hace Dios que Juan empiece a participar, y ahora esta revelación de Dios empieza a involucrar otro canal, que es el mensajero, aquel que va a llevar el mensaje. El libro, el hecho de que este libro esté abierto quiere decir que esta revelación está disponible, que esta revelación está abierta, está lista para que alguien la reciba y la pueda compartir también. Dios no solo revela su palabra, sino que está llamando también a personas específicas que se apropien de su palabra, que la hagan suya. Entonces, el hecho de que Juan toma el libro y se lo coma, esta imagen puede ser muy extraña, ¿verdad? Está medio rara, pero también podemos ver en otro libro de la Biblia llamado Ezequiel que sucede algo similar. También a él se le pide que coma el rollo y que se lo coma. Porque si quieres escribe eso en tus notas. Comer el libro simboliza internalizar el mensaje, hacerlo parte de uno mismo y digerirlo espiritualmente. Lo voy a repetir, significa internalizar el mensaje, hacerlo parte de uno mismo y digerirlo espiritualmente. De esto se trata. Y la indicación que Dios le da será dulce como la miel en tu boca y amargo en tu vientre. ¿Por qué? ¿Por qué esta indicación? Porque claramente podemos ver que su palabra en nuestro corazón al principio es dulce, ¿verdad? Porque ¿cuántos les gusta recibir amor de Dios? Levanta tu mano. ¿Cuántos les gusta la esperanza que Dios te puede dar? Todos, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando te das cuenta que también hay juicio? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que también hay rendición? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que tienes que confrontar tu vida a rendirla por completo a Dios? Su palabra es verdad, justicia, victoria, pero también es juicio que lleva contenido este mensaje. ¿Y qué crees? No se puede separar. No podemos separar uno del otro, porque entonces se convierte en algo distorsionado. No puedes elegir uno o elegir otro. El mensaje viene junto, viene completo, y el mensajero fiel, escucha esto, el mensajero fiel se deleita en la palabra, pero también carga con el peso de ella. El mensajero fiel se deleita en la palabra, pero también carga con el peso de ella. Por eso Juan recibe esta instrucción de parte de Dios y le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, y es una asignación divina que le está haciendo Dios al apóstol Juan, y con un alcance global. Reyes, naciones, pueblos y lenguas. Entonces podemos ver que la naturaleza del evangelio es una naturaleza universal.
Engloba todo el mundo y todo lo que existe en el mundo. Y qué padre que Dios sigue levantando personas aún en medio del juicio para compartir el mensaje. Escucha esto, no fuimos llamados solo a recibir información, sino a ser responsables de comunicarla. Entonces, y vamos a ver de hecho en el siguiente capítulo cómo esto se materializa. El siguiente capítulo habla de los 2 testigos que vienen a profetizar en la tierra. Entonces, esto que Juan está viendo, que está haciendo de ingerir el libro, el mensaje y digerirlo espiritualmente, se vuelve una realidad en el siguiente capítulo que vamos a ver la otra semana. Así que este es el tercer efecto agridulce al recibir su palabra. Apúntalo en tus notas, por favor. Responsabilidad y respuesta ante su llamado. Responsabilidad y respuesta ante su llamado. Nos gusta que nos digan que somos responsables, ¿sí o no? Nos gusta que nos digan, ay, eres bien responsable. Pero también eso amerita una respuesta. Eso amerita una respuesta de tu parte, sobre todo a su llamado. Y este efecto es agridulce, como lo dije hace un momento. Agridulce porque lo dulce de conocer a Dios se contrasta con lo amargo de conocer el juicio. Entonces, lo que está pasando aquí es que Juan se está convirtiendo en una especie de ejemplo para nosotros. Lo que Dios le está comisionando a Juan, te lo está comisionando a ti el día de hoy. ¿Alguien lo cree? Lo que Dios está comisionando a Juan también te lo comisiona a ti el día de hoy. Por eso, no te permitas irte de aquí solamente con lo dulce del Evangelio. Porque es muy fácil venir, cantar, como lo dije hace un momento, subir unas historias de que viniste a la iglesia, hacer un montón de cosas, pero vete también de ese lugar con un sentimiento de confrontación, de que necesitas hacer algo, de que necesitas activarte, rendirte a Dios, obedecer a Dios y ser responsable con el mensaje que Dios te está dando. ¿Cuántos están dispuestos aquí esta tarde a hacerlo? Amén. Vete con ese ejemplo, con esa mentalidad. Dios sigue buscando una iglesia que no solamente escuche su voz, sino que pueda responder a ella con responsabilidad. Así que ¿cuántos quieren responder a su voz hoy? Amén. ¿Cuántos quieren responder a su voz hoy? Amén. Y siempre lo digo, y de veras lo digo con mucho orgullo, pero también lo digo con mucho cuidado, que por eso en Horizonte nos gusta enseñar la Biblia verso a verso, porque enseñamos todo el consejo de Dios. Como lo dijo Pastor Hugo, si por nosotros hubiera capítulos que no te enseñaríamos así. O sea, que fuera fácil para nosotros desecharlos, porque son incómodos. Sin embargo, enseñamos todo el consejo de Dios, no nos brincamos nada, no nos saltamos nada y lo hablamos con responsabilidad, aunque incomode. Así que el fin de todo esto, ¿sabes cuál es? El ser transformados por su palabra. Ser transformados y edificados por su palabra y de esa manera vivir anunciando la palabra y el mensaje de aquel que nos ha llamado de tinieblas a luz. Mensaje del Evangelio en un mundo caído. 3 efectos agridulces al recibir su palabra: reconocimiento y rendición ante su autoridad, urgencia y obediencia ante su revelación, responsabilidad y respuesta ante su llamado. ¿Cuántos fueron retados el día de hoy por su palabra? Levanta tu mano. Creo que Dios nos está retando a hacer algo nuevo y diferente. Todo lo que has hecho probablemente no ha funcionado. Todos los intentos que has tenido de poder atender a Dios y a su llamado a lo mejor no han funcionado, a lo mejor te motivan un día, pero el otro día te desanimas. Pero yo quiero decirte algo el día de hoy. Este mensaje, lo que Dios está hablando a tu vida, es para producir algo en tu corazón que despierte el día de hoy. Que puedas responder, que puedas rendirte. Deja de intentar hacerlo a tu manera. Deja de ser un hijo de José José, o quien es el que canta la de mi manera. Deja de intentarlo a tu manera y ríndete a la voluntad de Dios. Ríndete a su voluntad. ¿Alguien está dispuesto aquí esta tarde? Vamos a orar ahí donde estás, por favor, acompáñame a cerrar tus ojos. Dile: Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta sensación que nos das el día de hoy de tan agridulce, Señor, de ser agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros, de recibir tu amor, tu esperanza, tu bondad, todo lo que tú nos has dado, Señor, pero también de concientizarnos de que debe de haber un cambio en nosotros, que tenemos que ser transformados desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, te ruego por cada persona que está aquí esta tarde,
que han venido el día de hoy a adorarte, a escuchar el mensaje, que tú hagas algo nuevo en sus corazones, que tú avives un fuego en su corazón, que arda por compartir tu mensaje con denuedo, Señor, a las personas que lo necesitan, en el contexto en el que estén. Aviva su corazón, Señor, y llévalos a una rendición total, donde te den toda la gloria a ti y sean reflejos de ti, en donde quiera que estén.